Antes de empezar con el video, te recuerdo que esta es la continuación de la tercera parte del resumen del regresor de la familia caída. Si no has visto las partes anteriores, te dejo por aquí arriba la lista de reproducción para que puedas ir a verlas. Esto es, regresor de la familia caída. El patriarca estaba por darle una última advertencia a nuestro prota, y ahora estaba por tener una charla franca sobre qué rayos le pasaba y por qué andaba haciendo esas cosas. Aunque el prota sabía que su padre no le entendería, ni aunque le dijera. El patriarca cree que es nuestro prota el que no quiere que le entiendan. Pues solo tenemos que ver lo que la gente decía alrededor de él para comprobarlo. Pues todos piensan que el prota era alguien violento, cruel, obsesionado con el dinero y últimamente alguien demente. Por todas estas cosas, su propio padre no sabía cuánto tiempo más tenía que cubrirle. Por lo que, si el prota ya no quería trabajar en el futuro, era mejor que le avisara primero. De esa manera, al menos el patriarca podría poner la excusa de que hizo lo mejor por él, honrando la memoria de su madre muerta. El prota se había sorprendido de que el patriarca mencionara a su mamá, pues él nunca la había mencionado en su vida anterior ni cuando lo expulsó. Esto se debe a que probablemente el patriarca no había perdido del todo sus esperanzas en él. De esta forma, el prota le pide al patriarca un año. Solo después de este tiempo, nuestro prota le aseguraba que podría demostrarle las razones de sus cuestionables acciones, pidiéndolo como el favor de un hijo a su padre, quien quedaba conmovido por escuchar estas palabras. Tras esa reveladora conversación, el patriarca se sentaba a reflexionar sobre lo sucedido, pues escuchar la palabra favor era bastante extraño entre un padre y un hijo. Además, ahora tendría que tomar una decisión si nuestro prota no demostraba sus palabras después de un año. Por sobre todas las cosas, él tenía bien en claro que era el patriarca de McLean antes de ser padre, por lo que pidiéndole disculpas a la difunta madre de nuestro prota, le confiesa que no tenía idea de lo que su hijo estaba pensando, a pesar de que le había prometido protegerlo a toda costa, criarlo bien. Ahora se lamentaba, pues el patriarca creía que había sido demasiado negligente. Ahora vemos a nuestro prota encontrar una grata sorpresa en su hermano, pues al parecer, Ronian ahora había despertado el aura. Esto había sido demasiado rápido para la edad del chico, pues en la vida anterior de nuestro prota, no la había despertado hasta la guerra entre los feudos. Ronian le expresaba a nuestro prota que había sido todo gracias a él, pues los caballeros le habían impedido reunirse con nuestro prota cuando apenas había vuelto, así que para llegar con él, se obligó a despertar el aura. Esto era bastante increíble para nuestro prota, pues tan pronto como Ronian se despertó, había logrado pasar a través de 2 caballeros. Habiendo visto eso, si nuestro prota le enseñaba los secretos de la espada divina tan pronto como el aura se estabilizara, entonces Ronian podría llegar a ser mucho más fuerte de lo que era en su vida pasada. Ahora observamos una casa de campo en el sur de McLean. Aquí, nuestro prota le reportaba a Dwayne que ya había regresado. Además, el gestor de finanzas de la familia también tenía algo que decirle a nuestro prota, y es que los 350 mercenarios de rango C que le pidió que reclutara ya estaban ahí. Por lo que podíamos apreciar, los mercenarios tampoco tenían una buena opinión sobre nuestro prota, pues creían que solo por ser de la familia pobre de McLean podrían estar cayendo en una clase de estafa. Nuestro prota sabía que esto podía pasar, así como también sabía que tenía que tirar de las riendas con esos bribones que luchan para ganarse la vida o no les llegaba nada. Es por eso que decide hablarle a uno de los que estaba esparciendo esos rumores malos, preguntándole de esta manera si creía verdaderamente que el llevar una armadura y una espada era divertido. Y claro que él podría pensar de esa manera, pero solamente si tenía las habilidades para respaldarlo. Aunque claro, tratándose de un humilde mercenario de rango C, nuestro prota cuestiona enfrente de todos las inexistentes habilidades del tipo, las cuales le hacían menospreciar a los demás. Viendo la cara del mercenario, nuestro prota le pregunta si acaso eso le había ofendido, pues al parecer incluso un hombre humilde como él tenía orgullo, y dado todo eso, le invita a dar un paso adelante. A partir de ahora, si el mercenario lograba darle un solo golpe a nuestro prota, él le pagaría inmediatamente un año de sueldo y le dejaría marchar, siendo esta una promesa con el honor de un noble en juego. Y todos los demás mercenarios estaban ahí de testigos. El mercenario veía esto como una oportunidad, pues nuestro prota no podía faltar ahora a su palabra, por lo que sin pensarlo 2 veces, acude directamente al llamado de nuestro prota. Y algo que se podía ver a simple vista era la enorme diferencia de tamaño entre ambos.
Nuestro prota piensa que tal vez era por el tamaño que el tipo parecía tan confiado, y el mercenario, creyéndose ya el ganador del encuentro, le dice a nuestro prota que le dejaría atacar primero. El prota le dice que probablemente se arrepentiría de eso, aunque el mercenario estaba confiado ya que él llevaba usando la espada mucho más tiempo que nuestro prota, así que realmente no estaba nada preocupado al respecto. Pero antes de que pudiera acabar de decirlo, el mercenario ya estaba siendo golpeado, y obviamente nuestro prota estaría usando todo su poder, en un golpe que daba de lleno en la cara del tipo. Los mercenarios no podían creer lo que había pasado. Incluso nuestro prota había dejado una fuerte impresión en Dwayne y en Kaisolon, pues prácticamente había mandado al dentista al mercenario. Creo que no había duda alguna, nuestro prota era el vencedor de ese breve duelo, y acomodándose la armadura para verse más genial, termina preguntando a todos si había alguien más que quisiera abrir su sucia bocota. Al parecer, los rumores ahora ya no hablaban mal de nuestro prota, sino que ahora todos hablaban de que se trataba de un usuario de aura a esa edad. Además de ellos, Kaisolon también había cambiado su opinión respecto a nuestro prota, pues el instructor ya lo había juzgado como un usuario común de aura. Pero la realidad es que nuestro prota era bastante bueno, pero bueno, viendo que no había nadie que quisiera dar más problemas, nuestro prota se presenta a los demás, diciéndole que él era el que los había contratado. Probablemente muchos de ellos se estuvieran preguntando por qué alguien de los McLean estaba tirando el dinero y contratando mercenarios. Pero esto tenía una explicación. Nuestro prota estaba pensando en entrenarlos para ser soldados de caballería con ballesta. La realidad es que para la época, esta idea parecía bastante extraña, pues para empezar, las ballestas no suelen usarse a caballo, pues el usuario pasaría todo el tiempo recargándolas. Incluso Kaisolon le advertía al prota que las ballestas no eran eficientes para la caballería. Pero nuestro prota ya sabía todo esto, si bien las ballestas eran mucho más destructivas que los arcos. Lamentablemente los tiradores inexpertos tardaban más de 1 minuto solo en cargarlas, y sumado a ir a caballo, el tirador se quedaría sin potencia de fuego en 1 minuto, aunque lleve cargadas 3 o 4 ballestas. Solo que a nuestro prota no le importaba que pensaran que está tirando el dinero. Simplemente le pide a Kaisolon entrenarlos a fondo, y ya descubriría la razón más tarde. Pues en sus planes, nuestro prota estaba seguro de que esos soldados de caballería con ballesta serían una gran fuerza para McLean, incluso más allá de la próxima guerra entre los feudos. Kaisolon evidentemente tenía sus dudas, pero pues ya le habían pagado. Y como dicen, por la plata baila el mono. Unos días después, nuestro prota estaba observando los resultados de las pruebas de calificación, y podíamos ver que de los 350 mercenarios que había reclutado, solo 312 habían pasado la prueba, lo cual era más que suficiente. También podemos ver que alguien interrumpía a nuestro prota, pero era nadie más ni nadie menos que el enano, quien le preguntaba a nuestro prota qué era lo que le había dado. Eso era el esquema de una ballesta que se encargaría él de fabricar, y aunque puede que el dibujo sea burdo para el ojo de un profesional, aún así, era un arma que usó durante décadas en su vida anterior. Así que nuestro prota había dibujado aproximadamente todas las estructuras que podía recordar. Y ya que se trataba de un enano rango experto, él debería ser capaz de hacerlo. El enano veía cosas impensables, pues tenía que ponerle un cartucho que contenga pernos en la parte trasera de la ballesta, haciéndola autorrecargable. Además, tenía que poder disparar 3 tiros seguidos. Por todas estas cosas, el enano se preguntaba a quién rayos se le había ocurrido toda esa basura. Pero viendo que su maestro y dueño de su alma había sido el de la idea, parece que había cambiado de opinión, viendo esa ballesta como bastante novedosa. Solo que con cuerdas retorcidas en una estructura como esa, las cuerdas no aguantarían y se romperán. Y si ponía una caja de madera como esa, probablemente sería incómodo para el tirador también. Por lo que le pregunta a nuestro prota qué era lo que haría al respecto. Aunque como iba a saber nuestro prota eso, él únicamente le daba ánimos al enano, pues a partir de ahora todo eso dependía de él. El enano ya se había enfadado, pero nuestro prota le revela que estaba jugando con él. Respecto a reducir el tamaño del cerrojo para reducir el tamaño del cartucho, el enano tenía razón. Esto era de un solo uso, pero en su lugar podían hacer los cartuchos prefabricados, haciendo que se recarguen cada vez que dispare. El enano solo podía escuchar y alucinar con lo que nuestro prota pretendía, pues para una ballesta de ese entonces, incluso un tirador experto no podía disparar 2 tiros en 1 minuto. Pero esa ballesta que nuestro prota proponía era como un arma que estaba más allá de su tiempo. El enano ahora pensaba en todo lo que se necesitaba para hacer algo así.
lo cual era un reto bastante motivador, por lo que ya se había animado a intentarlo. El prota le pregunta al enano en cuánto tiempo las tendría las ballestas, a lo que el enano le pregunta si acaso le estaba pidiendo construir algo de lo que nunca había oído o visto con una fecha límite, aunque el prota le revela que ésta seguía siendo un arma que los humanos habían fabricado. Es por eso que si creía que no podía hacerlo, era mejor que simplemente se rindiera. Con estas palabras, el enano le dice a nuestro prota que construiría algo muy superior en un mes, pues le haría ver a nuestro prota lo que pasaba cuando se metía con el ego de un enano. Ahora veíamos la zona de entrenamiento, en donde estaba el famoso asesino de nobles entrenando hasta el cansancio. Nuestro prota lo animaba en su entrenamiento, motivándolo a darlo todo. El chico sin duda se estaba dejando el alma por mejorar, y nuestro prota sabía que, a pesar de solo haberlo estado alimentando y haciéndolo dormir durante días desde que llegó, no podía creer la diferencia que había hecho solo con alimentarlo, pues se trataba solo de un chico de 14 años, alguien bastante pequeño comparado con otros, pero aún así, había corrido 20 kilómetros sin descanso. Después de todo, Víctor tenía bastante talento. Aún así, lo que más le gustaba a nuestro prota era su garra y perseverancia, pues le hace llegar al punto en el que siente que todas sus preocupaciones sobre él eran en vano. Ahora estaba claro que no era un asesino de nobles por naturaleza, lo que significaba que ese enorme cambio en su última vida fue debido a su hermana. Nuestro prota ahora le decía a Víctor que era hora de la siguiente sesión de entrenamiento, y a partir de ahora aprenderían la técnica de la espada del reino de Grandia, siendo una técnica que cada aprendiz de caballero en el país aprendía. Nuestro prota le pedía que observara y aprendiera de sus movimientos, por lo que empuñando bien su espada de madera, la alzaba en un único movimiento, haciendo un corte preciso y demostrándole a Víctor la técnica correcta. El chico parecía haberlo visto a detalle, solo que estaba bastante cansado, por lo que quería desmayarse y dormir justo en ese momento. Sin embargo, si el precio de ese agotamiento era una buena comida y noche de sueño, tendría que esforzarse aún más. De esta manera, Víctor imitaba los movimientos de nuestro prota, completando la técnica de la espada del reino de Grandia de gran manera. Sin duda, esto era bastante sorprendente para su edad, y nuestro prota se daba cuenta de que Víctor no solo había copiado los movimientos, sino que también cada respiración, probablemente Ronian ni siquiera fuera tan bueno como él. El prota solo le decía que si acumulaba su resistencia y podía realizar la técnica de la espada del reino perfectamente por más de 1000 veces seguidas, para entonces probablemente podría llamarse a sí mismo un caballero también. Estas palabras animaban bastante a Víctor a convertirse en caballero, y nuestro prota solo le preguntaba si él se veía capaz de hacerlo, a lo que Víctor sin dudarlo le responde que sí podría sin problema. Además de eso, el prota le decía que si ocupaba algo más para el entrenamiento, solo tenía que decírselo a Rick, pues probablemente él podría encargarse de casi todo, aunque Víctor no necesitaba nada. Solo le pedía a nuestro prota seguir cuidando de su hermana como lo hacía hasta ahora. Solo eso era suficiente para él. El prota sabía que probablemente Víctor no pueda ir a la guerra de inmediato, pero sería de gran ayuda para McLean en el futuro. Tanto el cuerpo de mercenarios como el arma que fabricará el enano, todo en su conjunto formaría una fuerza formidable. Aún así, nuestro prota sabe que no debería tener tantas esperanzas, pues puede que el enano no sea capaz de fabricar una buena ballesta, e incluso si lo hace, también es posible que los mercenarios no sean capaces de usarla correctamente. En fin, el prota había puesto todo en manos de otras personas, por lo que ahora necesitaba idear otro plan. De esta manera, veíamos ahora la oficina del patriarca, en donde nuestro prota le preguntaría a su padre si podía unirse al entrenamiento de los caballeros. Y ya que había visto el interés notable de su hijo en esto, el patriarca le terminaría dejando ir al entrenamiento. Ahora veíamos a Henkel, el capitán de la Orden de Caballeros de McLean. Henkel les decía a los demás caballeros que nuestro prota se uniría, a partir de ese día, al entrenamiento con ellos. Los caballeros no podían creer esto, pues para ellos, nuestro prota solo los estaba tomando en broma desde que le ganó a Dominan en el duelo. Henkel ciertamente veía la disconformidad de sus pupilos, y podíamos ver que el capitán le había preguntado al patriarca si era cierto que había hecho que el prota entrenara con ellos. El patriarca ciertamente no le pedía un trato especial. En realidad, él quería que lo aplastara de pies a cabeza como lo haría con un caballero novato. Pero Henkel sabía que aunque diga eso el patriarca, seguía siendo su hijo, por lo que hubiera sido más fácil si le hubiera pedido que lo tratara amablemente.
De todas formas, nuestro prota terminaba consolando a Heinkel, pues le decía que si se atrasaba en un solo ejercicio de entrenamiento de la Orden de Caballeros durante una semana, él simplemente haría como que eso nunca pasó y se quitaría de su camino. Heinkel agradecía bastante las palabras del prota, pues ahora esto era una maravillosa oportunidad para él, por lo que ahora planeaba que, para esa semana, el entrenamiento de la Orden de Caballeros aumentaría al triple su dificultad. Tiempo después, podíamos ver el entrenamiento comenzar, aunque los caballeros se notaban bastante exhaustos, llegando al punto de cargar a sus compañeros y quejarse de ese entrenamiento bastante complejo. Heinkel solamente los animaba, diciéndole que ellos se trataban de caballeros de caballería, por lo que era importante para ellos sentir lo mismo que un caballo, pues al final es el caballo el que los llevaba por el campo de batalla cuando ellos son tan pesados con esa armadura. Los soldados se preguntaban por qué el capitán les pedía entrenar con armadura completa, pero se dieron cuenta de que estaban pasando por ese infierno por culpa del alborotador de nuestro prota. Ellos esperaban que él durara un tiempo antes de huir, asumiendo que no duraría ni un día, aunque nuestro prota demostraría todo lo contrario, al cargar con un compañero de ellos y tener más condición para seguir el entrenamiento. El prota incluso se había adelantado a los demás, algo inimaginable para el capitán, quien se daría cuenta que nuestro prota estaba a la cabeza. Encima de todo, él estaba disfrutando el entrenamiento. A ese paso, serían los caballeros y no él, los que se quedarían atrás. Así que, sin más opción para el capitán, les termina pidiendo a todos que se detengan ahora mismo, pues les daría la oportunidad de descansar por 10 minutos. Entonces vemos que el capitán iba con nuestro prota, preguntándole que cómo le estaba yendo en el entrenamiento. Pues por supuesto que era agotador, así que todo lo que debía hacer era dar una respuesta honesta, y así él podría dejar ese entrenamiento tan alocado. Sin embargo, la respuesta de nuestro prota era que la intensidad era bastante razonable, pues eso lo volvía un gran entrenamiento, ya que el prota suponía que los caballeros pasaban por eso todos los días, así que era imposible que no sean fuertes. Es por eso que nuestro prota esperaba con ansias el próximo entrenamiento. El capitán sabe que eso no era lo que tenía que pasar, pues nuestro prota resultó ser un oponente más fuerte de lo que pensaba. Para el prota, entrenar con los caballeros era su póliza de seguro en caso de que todos sus planes fallaran, pues si todo lo demás fallaba, se uniría a los caballeros y lucharía en el frente. Así podría empezar a salir con ellos ahora y estrechar lazos. Además, lo que le preocupaba era su aura, pues podía desarrollar su aura a través de la meditación, pero también era importante entrenar su cuerpo. Es ahí donde el entrenamiento de la Orden de Caballeros sería útil, viendo de esta manera que el desarrollo del aura de nuestro prota estaba teniendo efecto. Además, su núcleo de fuerza estaba creciendo y ni siquiera se sentía fatigado. Es de esta manera que decide poner a prueba su poder. Así, preparándose para dar el mejor golpe que tenía, nuestro prota realizaba un poderoso corte contra el viento, utilizando su aura. Sin duda, el golpe había tenido demasiado poder para un simple núcleo de fuerza de una estrella, por lo que nuestro prota piensa que tal vez cuando él alcance las 2 estrellas, tendría el poder de un caballero de alto rango como su padre. El saber de su potencial lo emocionaba bastante, pues estaba seguro de que el futuro era bastante prometedor. Ya de vuelta en la oficina de nuestro prota, podíamos ver al prota descartando ballestas. Al parecer, el enano había elaborado varios diseños, pero ni uno de esos era del agrado de nuestro prota. Después de todo, él le había pedido un hilo con ciertas características. Las ballestas solo disparaban una carga, y el cargador no tenía que estar integrado. El enano solo se enojaba por saber que su trabajo estaba siendo despreciado, por lo que nuestro prota se disculpa, pues sabe que no debería haber dicho esas cosas. El enano le recuerda que, aunque sea su amo, el orgullo de un artesano era bastante importante. Solo que a nuestro prota le termina valiendo esto, y le recrimina al enano que si eso era lo mejor que tenía, pues supone que no hay nada que pueda hacer al respecto. Es que ya habían pasado semanas de trabajo, y nuestro prota esperaba demasiado de él. Pero nuestro prota termina aceptando que él era el culpable por juzgar la habilidad del enano incorrectamente, habiendo malgastado tanto dinero para ver basuras de ballestas como esas. Nuestro prota se había dado cuenta de que el enano ya estaba bastante provocado, y podíamos ver que se había decidido a hacer otro diseño dentro de un mes, y volvería otra vez, rompiendo incluso la ballesta que ya había creado. Nuestro prota se sorprendía por ver al enano tan enfadado que empezaría de cero, pero se emociona, pues cree que echándole más leña al fuego quizás podría salir algo asombroso. De esta forma, ya había pasado un mes, y podíamos ver al enano con una nueva ballesta. Esta arma ahora era capaz de lanzar 2 proyectiles,
y ciertamente era bastante certera, pues incluso el enano podía utilizarla. Sin duda alguna, el poder de esta arma había sido demostrado, por lo que el enano artesano le preguntaba a nuestro prota qué le parecía el nuevo diseño, pues, aunque tiene un disparo menos de lo que pidió originalmente, era más fácil de sostener con una mano y podía cambiar los cargadores. El prota se había dado cuenta de que había tomado menos de 5 segundos para cargar y disparar, y aunque tenía menos alcance efectivo que el arma de su vida pasada y también era más pequeña, ciertamente para un soldado cabalgando, ese diseño era mucho mejor. Nuestro prota no podía creer que ya había llegado tan lejos, incluso cuando aún faltaban meses para la guerra entre los feudos. El enano veía que nuestro prota lo estaba ignorando, pues al parecer, él estaba sumergido en sus pensamientos. Pero el prota se volteaba con él, y lo cargaba de la felicidad. El enano experto había hecho un trabajo increíble, y el prota se lo estaba reconociendo, por lo que ambos estaban celebrando, aunque el enano sentía algo de vergüenza, pues no era un niño y alguien podría verlos. Nuestro prota se dirigía de forma muy sentimental con el enano, a lo que el enano, algo emocionado, le preguntaba al prota qué era lo que pasaba. Pero las intenciones de nuestro prota eran diferentes, pues le preguntaba si acaso él podía ser capaz de hacer 400 de esas ballestas en 2 meses. Tiempo después, veríamos a las nuevas ballestas en función, pues para que los mercenarios bajo el mando de nuestro prota comenzaran a utilizarlas. El prota le mostraría la novedosa arma a Kaisolón, quien disparaba contra un árbol para probarla. Los mercenarios que habían presenciado eso se asombraban debido a la potencia de los proyectiles y a la capacidad de disparo de la ballesta, mientras que el instructor se sorprendía de que una ballesta fuera capaz de hacer eso. Pero sin duda no era cualquier ballesta, sino una nueva arma con cargador, alcance, potencia y velocidad. Él sabía claramente que si un ejército de más de 300 soldados a caballo estuvieran armados con esas ballestas, serían imparables. Sin duda, para Kaisolón, nuestro prota era realmente asombroso, pues ahora se daba cuenta que era lo que tenía en mente cuando mencionó soldados de caballería con ballestas. Nuestro prota, sin duda, tenía que darle el crédito al enano artesano, pues él era el que lo había pasado mal, es decir, tenía artesanos extra ayudándole, pero quien iba a esperar que completara el pedido que nuestro prota le pidió 2 semanas antes de lo esperado, e incluso hacer 100 ballestas extras. Sin duda, a nuestro prota le gustaría compartir la información sobre las ballestas con la Orden de Caballeros y los soldados de McLean, pero todavía estaba el tema de fondos, y también era posible la filtración de tecnología, así que por eso decide nuestro prota posponerlo por ahora. El prota entonces le dice a Kaisolón que, a partir de ese día, equiparía a los mercenarios con ballestas y limpiaría a los monstruos fuera del territorio. Y ante la mirada de incredulidad del instructor, nuestro prota le preguntaba si acaso era imposible eso. Kaisolón tenía que pensarlo mejor, pues con las nuevas ballestas quizás no era tan descabellado e incluso podría ser posible. Solo que nuestro prota no estaba conforme con esas palabras, por lo que le pide al instructor hacer lo posible, porque si no podía hacer eso, entonces nada tenía sentido. Kaisolón tampoco era ingenuo, pues sabe que nuestro prota no habría hecho un arma como esa para atrapar monstruos. Para el instructor, era evidente que el prota se estaba preparando para una guerra. Ahora veíamos nuevamente el entrenamiento de la Orden de Caballeros, en donde podíamos ver que nuestro prota tenía una resistencia tremenda. Los caballeros también observaban esto, y creían que toda esa habilidad física era por su genética. Aún así, para ellos el prota no podía compararse al patriarca, pues como sabemos, nuestro prota había perdido contra su hermano antes de su despertar de aura. Aunque a pesar de eso, era asombroso cómo había estado soportando el entrenamiento por más de 1 mes. Como podíamos ver, el entrenamiento que fue inicialmente diseñado para alejar a nuestro prota, ahora se había solidificado como el nuevo símbolo de la Orden de los Caballeros. Este se había convertido en un estímulo inesperado para los caballeros de bajo rango que se habían estado tomando con calma el entrenamiento. Gracias a esto, incluso los caballeros empezaron a comprender y empatizar de verdad con sus caballos. Además, también los caballeros se apoyaban cada vez más entre ellos, por lo que ahora se había convertido en una ventaja el propio fortalecimiento de los lazos entre ellos. El capitán había continuado con el entrenamiento ya que nuestro prota no se daba por vencido, por lo que no se podía creer todos esos resultados. Básicamente, el amuleto de la suerte del capitán había entrado por su propio pie al entrenamiento. La historia continúa con nuestro prota meditando.
pues el forzar su cuerpo con el entrenamiento estimulaba su conciencia interna con la meditación. Estas interacciones eran sinérgicas entre sí, y el prota estaba haciendo progresos sólidos. Últimamente, nuestro prota había estado viendo signos de un cambio en el aura, por lo que si podía mejorar sus poderes marciales según sus expectativas, quizás podría superar a todos los monstruos que vio en su vida anterior, como los superhumanos, los maestros del aura o los archimagos. Con este objetivo en mente, nuestro prota comenzaba a concentrarse, enfocándose en mejorar su propio núcleo. De esta manera, nuestro prota comenzaba a reunir energía, llenando toda la habitación en la que se encontraba de una poderosa aura. Tras haber acabado con todo ese tedioso proceso, finalmente estaba completo. Nuestro prota había obtenido un núcleo de 2 estrellas. Ahora tenía lo básico para aprender la siguiente técnica secreta de los secretos de la espada. Esta técnica era el tajo de hierro asesino. Y solo considerando el poder que la primera técnica le había dado, nuestro prota estaba seguro de que la segunda técnica sería mucho más poderosa de lo esperado. Si el prota era capaz de dominar esa técnica antes de la guerra, es posible que incluso un caballero de alto rango no le asustaría. Tiempo después, veríamos un campo dentro del territorio de los McLean. Por estas zonas, había bastantes monstruos merodeando. Además, también podríamos observar a varios caballos pasando por el lugar, algo que llamaba la atención de estos monstruos, quienes tras ver que se trataba de un cuerpo de caballería, salían huyendo. Kai Solon, quien estaba al mando de la caballería, ya había preparado todo eso con cautela, por lo que el cuerpo de caballería solo tenía que ejecutar bien su plan. De esta manera, ya habían levantado sus ballestas, por lo que los mercenarios de nuestro prota estaban disparando contra los monstruos, los cuales no parecían tener oportunidad alguna, pues estaban siendo masacrados. El instructor solo veía el gran poderío que tenían los hombres bajo su mando, mientras que el cuerpo de mercenarios estaba bastante sorprendido por la capacidad de ataque que tenían, pues sus ballestas apenas tenían retroceso y las flechas eran bastante potentes. Nuestro prota solo estaba viendo todo esto desde lejos, pero sin duda había apreciado como un enjambre de más de 100 monstruos había sido aniquilado en menos de 10 segundos, y los mercenarios habían roto sus viejos hábitos de usar una ballesta básica, por lo que ahora eran mucho más rápidos cambiando los cargadores. Definitivamente había valido la pena el esfuerzo de ir a cacería tan dentro del territorio. Kai Solon le preguntaba a nuestro prota si ahora estaba satisfecho, a lo que él le respondía que un poco, pues habían sido un desastre en la primera cacería, pero ahora habían mejorado mucho. Kai Solon tenía algo de curiosidad sobre algo, pues le termina preguntando a nuestro prota qué era lo que lo motivaba a hacer todo eso, pues el instructor nunca había oído hablar de un ejército mercenario con tanto poder de fuego. Para él, nuestro prota quizás planeaba matar monstruos por todo el continente, aunque la realidad era otra. Pero antes de que nuestro prota le dijera la verdad, alguien había ido corriendo para mandarle un mensaje. El tipo se veía bastante desesperado, pero al parecer había sido Rick el que le había enviado con él. Nuestro prota tenía curiosidad de saber qué era lo que necesitaba, a lo que el mensajero tenía una noticia impactante, pues resulta que el día anterior, el vizconde Tesron le había declarado la guerra a los McLean. Una noticia bastante terrible. Aquí vemos que el motivo de la guerra, al parecer, era por la muerte injusta de uno de los antepasados de Tesron. Por la muerte de este, es que el vizconde culpaba a la casa de McLean, algo de lo que el patriarca Patrick se había enterado mediante una bola de cristal. Quién sabe cómo algo del pasado podía ser motivo de guerra, pero ya no podía pensar en eso. El patriarca ahora tenía que tomar una decisión. El capitán de la Orden de Caballeros le informaba al patriarca que solo la Orden de Caballeros del vizconde Tesron tenía muchos más soldados que la de ellos, por lo que incluso con el patriarca ahí, las posibilidades de ganar eran muy bajas. Otra opción era vigilar la ciudad y pedir refuerzos, pero si hacían eso, los caballeros que puedan usar el aura serían empujados, por lo que el interior de la ciudad se volvería un completo caos. Los consejeros también proponían enviar a un mensajero para hacer las paces, aunque el patriarca ya se estaba cansando de escuchar todo esto, así que les termina pidiendo silencio, pues él sabía que incluso si la autoridad de la familia real no era tan fuerte como solía ser, la gente de Tesron acababa de declarar la guerra sin el permiso de esto, por lo que quedaba claro que lo habían planeado todo. Es por eso que la paz no era una opción, por lo que los consejeros que habían hablado de esto, al menos tenían que pensar antes de hablar. Definitivamente, la situación era más crítica de lo que parecía. De esta forma,
el patriarca les ordena a todos prepararse para la guerra, por lo que ahora tenían que elaborar un plan para la victoria, algo de lo que el patriarca no toleraría ningún error. Todos guardaban silencio ante la brutal autoridad del patriarca, mientras que uno de los consejeros le preguntaba a Patrick si también irían a la guerra los jóvenes amos, algo que también mantenía bastante preocupada a la madrastra de nuestro prota. Sobre ellos, el patriarca había decidido que incluso ellos también irían a la guerra, pues sabemos que el aura de Ronian había despertado hace poco, y nuestro prota también era mayor de edad, por lo que debía hacer su parte. Además, recordemos que nuestro prota había estado entrenando con los caballeros, y como tanto él como su hermano eran usuarios de aura, los consejeros sabían que ellos serían de gran ayuda. Aunque todos contaban con la ayuda de nuestro prota, pero Rick estaba sudando frío, pues justo nuestro prota estaba fuera en ese momento. Es por eso por lo que vemos cómo salía corriendo para avisarle de eso rápidamente. Básicamente eso era lo que había pasado, y esto es todo lo que le había contado el mensajero a nuestro prota, quien ya estaba oliendo algo extraño, pues según los recuerdos de su vida pasada, la guerra no debería haber empezado hasta dentro de los próximos 2 meses. Así que ahora se encontraba pensando en la razón que podría haber acelerado la guerra de feudos. El mensajero le advertía a nuestro prota que debía darse prisa, pues aparentemente los de Tesrón estaban desafiando todas las costumbres, pues ya estaban en movimiento justo después de su declaración de guerra, por lo que debía partir ahora para que al menos pudiera llegar a la mitad de la guerra. El prota sabía que ya no había tiempo para pensar, pero en eso vemos a Kaisolón decirle animadamente que el cuerpo de mercenarios de Logan estaba listo en cualquier momento. El prota le decía a Kaisolón que no parecía muy sorprendido de que hubiera estallado una guerra, aunque el instructor le expresa que para los mercenarios, si no había guerra, ellos siempre querían empezar una. Además, tenían en sus manos una poderosa arma, así que era natural querer usarla. Ciertamente nuestro prota veía al cuerpo de mercenarios bastante confiados, pero sin duda era algo válido, pues habían masacrado abrumadoramente el rebaño de monstruos que era más grande de lo normal del invierno del año pasado. Así que, pues qué importa en qué momento haya estallado la guerra, todo lo que importaba ahora era la victoria. Y si de algo estaba seguro nuestro prota, es que justo ahora tenían suficiente poder de combate. Y mientras la casa de los McLean tambaleaba por la ansiedad de una guerra inesperada, todos los 314 mercenarios bajo el mando del prota estaban seguros de su victoria en la guerra. La guerra por sí sola había comenzado antes de lo que los McLean pensaban, pues al día siguiente de la declaración de guerra, las tropas de Tesrón se presentaron en la finca de los McLean, y sus números superaron las expectativas de los vasallos. En la oficina del patriarca, un caballero le informaba que solo habían más de 100 caballeros, mientras que había más de 1000 tropas regulares y casi 10,000 reclutas, lo que simbolizaba una guerra total por parte de Tesrón. El patriarca, tras escuchar eso, solo podía suponer que Aman Tesrón se había vuelto loco, pues no solo era el enfrentamiento con una fuerza principal de caballeros, que son, por así decirlo, superhumanos para una persona promedio, sino que usar reclutas en una guerra que no era siquiera entre naciones, sino que era una guerra entre feudos. Patrick no se podía ni imaginar la razón por la que el vizconde estaba yendo tan lejos. Además, el informante tenía algo más que decirle al patriarca, y es que la casa de Kairos, la familia de la madrastra, no les proporcionaría tropas para la guerra. La madrastra de nuestro prota no podía creer esto, y piensa que debería haber un error con la información. Pero Dwayne ya lo había comprobado con ellos varias veces, algo que sin duda ponía en una situación más complicada al patriarca de los McLean, quien, sin dudar, pide reunir a todos los hombres que pudieran portar armas, pues responderían con toda la fuerza que tenían. Los Kairos, que siempre habían sido de confianza, le habían dado la espalda, por lo que, arrinconado, el patriarca reunió a todos los hombres que pudo para luchar contra Tesrón. De esta manera, se habían reunido todos. Dentro de ellos, había 53 caballeros, 552 tropas regulares y 4,418 reclutas, lo que hacía un total de 5,023 tropas. Todos juntos no eran ni la mitad del ejército de Tesrón, por lo que el patriarca tenía bien en claro que estaban en desventaja, así que sería una lucha bastante complicada. Entre las tropas, ya se estaba haciendo mención que nuestro prota había salido y no había regresado. Los rumores decían que probablemente no volvería, pues debía haber huido después de escuchar las noticias de la guerra. Estas palabras habían llegado hasta los oídos de Ronian, quien les pregunta a las tropas de qué estaban hablando, pues según él,
Era imposible que el prota hiciera eso. Después de todo, él lo había estado preparando personalmente. Por lo que para Ronian, nuestro prota ya esperaba que esa guerra sucediera. Es por eso que no había forma de que él huyera. Aún así, los hechos hablaban más que las palabras. Y lo cierto era que nuestro prota no estaba presente en la guerra. Es por eso que el patriarca le pedía a Ronian desempeñar el papel de su hermano en su nombre. Y era importante no dudar bajo ninguna circunstancia. Ronian no quería creer que su hermano había escapado, pero eso no importaba. Justo ahora, debían de ganar esa guerra, por lo que solo podía tener en mente aplastar a las escorias de Tesrón. Los soldados de McLean se preparaban para cargar contra las tropas de Tesrón, y el vizconde finalmente veía que el patriarca había desenvainado su espada, así que lo provoca diciéndole que sus caballeros eran sus espadas, por lo que tenía que enfrentarse a ellos antes que a él. Patrick estaba en la primera línea, cargando contra los caballeros de Tesrón. El patriarca demostraba todo su poderío, sabiendo que él tenía un objetivo. Pues, primero debía de romper la vanguardia. De esta manera, el patriarca atacaba con la potencia de un caballero de alto rango, impactando de lleno contra el escudo del soldado de Tesrón. Sin embargo, algo inesperado había sucedido, pues resulta que el caballero había bloqueado el ataque del patriarca. También vemos a Rick en medio de la guerra. El sirviente podía ver todo lo que sucedía a su alrededor, dándose cuenta de las consecuencias que tenía estar en una guerra, por lo que estaba bastante preocupado, pues la gente estaba sufriendo prácticamente a su lado. Rick sabía que la situación era mala, pues no había que ser muy listos para saber que estaban perdiendo. Él sabe que estaban tan en desventaja en esa guerra que incluso tuvieron que enviar a un sirviente como él. Además, si eran rodeados, perderían pase lo que pase. En eso, Rick había sido golpeado, por lo que termina siendo derribado. El enemigo se preparaba para atravesarlo con su lanza, pero afortunadamente para Rick terminaba fallando, pues al parecer, algo lo había interrumpido. Aquí podemos observar que otro soldado lo había atravesado justo antes de que pudiera acabar con Rick. El sirviente solamente le agradecía a su compañero, pero antes de darle la mano, la sangre de este salpicaba sobre su rostro. Al parecer, el soldado había sido impactado por una flecha enemiga, resultando así en la trágica muerte suya justo enfrente de Rick. El sirviente salía huyendo a la retaguardia, pues quería estar tan lejos del enemigo como le sea posible. Solo que mientras corría hacia atrás, las flechas estaban cayendo de esa dirección, y Rick no podía creer lo que estaba pasando, pues la peor situación posible se estaba dando. El ejército de Tesrón los había rodeado por la retaguardia también, por lo que probablemente fueran a morir todos ahí. El patriarca seguía luchando ferozmente contra los caballeros. Patrick parecía incansable frente a sus adversarios, quienes también luchaban con todo lo que tenían para frenar al vizconde de los McLean. El caballero de Tesrón le expresaba al patriarca que definitivamente le hacía honor a su nombre, pues habían hecho tantos preparativos y aún así habían sido llevados hasta ese estado. Pero Patrick no bajaba su mirada, decidido a acabar con ellos. El patriarca había visto que sus enemigos habían resistido sus ataques que contenían fuerza, por lo que no esperaba que Tesrón también tuviera un caballero de alto rango, y al menos los otros 4 caballeros también eran de rango intermedio. Patrick sabía que quizás era por eso que estaban tan confiados. Así que les termina preguntando si eran ellos las personas preparadas para lidiar con él. El caballero de alto rango de Tesrón le pregunta al patriarca qué era lo que opinaba de los preparativos. Patrick había sido analizado por el enemigo y sabía que, si le bloqueaban ahí, la propia orden de caballeros de Tesrón también lo haría. Y si eso pasaba, la derrota estaba asegurada. Pero el patriarca no se quedaría de manos cruzadas, pues lo daría todo para no dejar que eso sucediera. Patrick usaba toda su fuerza bruta contra el caballero enemigo, quien era obligado a retroceder por el poder del patriarca. Pero antes de que pudiera acomodarse para seguir luchando, Patrick ya estaba preparando otro ataque contra él, solo que el patriarca tuvo que detenerse, ya que otro caballero lo estaba asediando por la espalda. Solo así fue capaz de esquivar el ataque de la lanza de este, pero sus compañeros también le seguían el juego. Patrick sabía que eran unos caballeros sin honor por luchar 5 contra 1, aunque los enemigos lo tiraban a loco, ya que esa era la última lucha del patriarca antes de morir. Aún así, el caballero de alto rango de Tesrón sabía que no debían de subestimarlo. Después de todo, era el patriarca y un caballero entrenado de alto rango. Entonces,
vemos que Patrick había saltado de su caballo, pues el patriarca se había lanzado contra el enemigo y había usado toda la fuerza que tenía para tratar de sobrepasar la defensa del rival. Solo que el patriarca se había olvidado de los demás, siendo así que terminó por ser atravesado con la lanza de uno de los caballeros. Al parecer, ese sería el final del patriarca de los McLean, y el enemigo solo se burlaba de la incompetencia de Patrick. Al final, le termina sacando la lanza que le había clavado, por lo que el patriarca había sido herido de muerte. La lucha estaba prácticamente perdida para él, pues mientras el caballero de alto rango bloqueaba sus ataques, los otros le atacaban a él. Esta era una trampa obvia, sin embargo, no podía escapar de ella. Además, ya se había dado cuenta que los enemigos habían tomado la retaguardia. El patriarca seguía de pie, pero era inevitable no pensar en que lo peor estaba por suceder. Al final, termina aceptando que nuestro prota había hecho bien huyendo de la guerra, y el patriarca espera que al menos él pueda continuar con el legado de la familia. Ahora vemos a Aaman Tesron viendo desde lejos el no muy lejano final de Patrick McLean. El vizconde sabía que estuvo bien haber decidido no dejar que la gente supiera que tenía un caballero de alto rango. Ahora solamente tenía que aplastar a Patrick para apoderarse del castillo McLean, por lo que estaba ansioso de lograrlo. Pero de repente, se escuchaba un sonido bastante fuerte. Resulta que eran unas tropas de caballería que se acercaban al lugar, y un soldado de Tesron se acercaba con el vizconde. Esto para informarle que habían detectado una unidad de tropas de caballería en la retaguardia, habiendo alrededor de 300 de estas. El vizconde le pregunta si eran caballeros, pues duda de que McLean tuviera más tropas de élite, pero el soldado le explica que ni siquiera llevaban lanzas, sino que las únicas armas con las que estaban equipados eran pequeñas ballestas. El vizconde sabía que las ballestas eran armas que usaban solo los cazadores, así que le dice que simplemente consiguiera una unidad de soldados y arqueros de la retaguardia para que se deshiciera de ellos. Al final, estos no eran tropas de élite, sino que solo eran algunos soldados molestos. Pero lo gracioso es que todo esto lo decía mientras los suyos eran masacrados por las flechas de estos. Al vizconde le había tomado un poco de tiempo reaccionar, pero cuando se da cuenta de lo que estaba pasando, decide voltear para ver quién era el responsable de eso. Solo así pudo ver la unidad de tropas de caballería, en donde se encontraba nuestro prota liderando a los mercenarios. El prota echaba un vistazo al lugar, solo para encontrarse con el destrozo causado por la guerra. Prácticamente, estaba viendo las muertes de sus propios compañeros, algo que lo estaba enfadando demasiado, por lo que, consumido por la ira, les ordena a sus tropas disparar contra el ejército de Tesron. El escenario se había convertido en una majestuosa lluvia de flechas, las cuales caían como gotas de agua en tormenta sobre las expuestas frentes de los rivales. Los soldados se habían resignado ante la inminente llegada de los proyectiles, y la incertidumbre rodeaba el ambiente al ver que los McLeans tenían ese tipo de tropas, y por lo que podíamos apreciar, no tenían ningún tipo de escapatoria, cayendo como abejas en un panal. Los soldados de Tesron apenas habían podido cubrirse con sus escudos, pero no todos corrían con la misma suerte, pues todos aquellos que no tuvieron tiempo para preparar sus escudos, ahora no estaban con vida. Evidentemente, las tropas de Tesron no podían quedarse de brazos cruzados, por lo que también preparaban un contraataque. De esta manera, los arqueros preparaban su arco para disparar, pero todo esto no servía para nada, pues las flechas no tenían tanto alcance como las ballestas. Todos sabemos que una batalla se da entre dos oponentes, pero gracias a la tecnología, es que una guerra se puede volver unilateral, y esto era algo que nuestro prota aprovechó a la perfección, pues justo en ese momento no tenían rival en el campo de batalla. El vizconde no podía creer nada de lo visto. La retaguardia se había convertido en un caos en solo un segundo. Ni siquiera habían usado magia, pues él había visto con sus propios ojos que unas ballestas habían desatado ese infierno, por lo que se pregunta, ¿cómo tenía McLean esa capacidad de combate escondido? Sin más remedio, el vizconde Tesron solicitaba a los soldados de caballería que estaban en el frente. Solo así podrían atrapar a las tropas de nuestro prota, por lo que terminaban levantando una bandera para dar la señal de retirada. Los soldados de caballería habían recibido el mensaje, por lo que, usando a sus caballos, regresarían con el vizconde, quien les ordenaría ir contra las tropas de caballería que los estaban haciendo pedazos. Nuestro prota observaba desde la distancia lo que estaba pasando, pero esto era perfecto para él, pues ahora la presa estaba yendo por su cuenta contra el cazador. Ahora veríamos dos espadas chocando entre ellas. Aquí se encontraba Ronian, luchando y dándolo todo.
Él podía ver que su oponente estaba por atacarle, por lo que logra esquivarlo aprovechándose de su baja estatura. El soldado de Tesrón lo felicitaba por el gran trabajo que estaba haciendo, pero su compañero lo regañaba, ya que la batalla estaba tomando un giro extraño. Aunque el soldado le explica que el chico con el que se estaba enfrentando no era ninguna broma. Ronian ciertamente era alguien bastante hábil a pesar de su edad, pero ahora que había experimentado una batalla real y no solo sparring lo comprendía mejor, no era un genio, simplemente era un niño que acababa de tener su despertar de aura. A pesar de todo, él no podía darse por vencido, pues recordando las palabras de su padre, las cuales le decían que tenía que hacerlo por su hermano, Ronian tenía bien en claro que no podía derrumbarse ahí, aunque la batalla era algo más extraña de lo que pensaba. Pues justo ahora, sus oponentes le estaban dando la espalda. Sea como sea, definitivamente esta era una oportunidad para Ronian, quien levantando su espada, asestaba un golpe directo contra la nuca de su rival. Ronian no podía creer que lo había acuchillado tan fácilmente, pero justo tras haberlo derrotado, unas flechas caían exactamente alrededor de él. Al parecer, el objetivo de las flechas eran los soldados de Tesrón, y viendo un poco más allá de sus narices, podía darse cuenta de algo increíble. Al parecer, su hermano había vuelto. Ronian estaba feliz de que Logan McLean se haya unido a la batalla. Alrededor de Ronian pasaban galopando a gran velocidad los soldados de caballería de Tesrón. Estos habían recibido órdenes de atacar a todos los que tuvieran ballestas, por lo que estaban ejecutando las órdenes del vizconde. El prota podía ver frente a él a todas las tropas de caballería, y estaba sorprendido por la notable formación defensiva que habían tomado. Ellos la llamaban el escudo cometa. Aún así, nuestro prota les ordenaba a sus tropas disparar en diagonal hacia el suelo. Aunque déjenme decirles que apuntar hacia el suelo era algo bastante extraño. Pero nuestro prota tenía un plan, y ese plan era apuntar a los caballos. Algo que tanto Kaisolon como sus tropas habían entendido perfectamente. De esta manera, las flechas caían sobre las tropas de Tesrón. Y aunque los soldados no estaban sufriendo para nada, eran los caballos los que ahora estaban bastante inquietos. Después de todo, si tu caballo no estaba cómodo, era evidente que saldrías volando de ellos. Nuestro prota solo podía verlos como tontos tratando de ganar una guerra. Y por suerte para él, al parecer había llegado a tiempo para poder ayudar a su hermano menor. Pero aún faltaba su padre. Nuestro prota ya había ganado la batalla en esa nueva vida, pero no tenía sentido ganar la batalla si perdía a su familia. Así, le termina pidiendo a Kaisolon tomar el mando de las tropas. Y el instructor estaba bastante extrañado de esta petición, pues el plan original era atacar desde fuera de la distancia de tiro del rival. Kaisolon no podía comprender las intenciones del prota. Después de todo, la victoria estaba junto frente a ellos. No había explicación para intentar hacer que lo mataran. Al final, el prota podía ser más fuerte que él, pero si se encontraba con un caballero de rango intermedio, se le podrían complicar las cosas. Sin más remedio, Kaisolon les ordena a los mercenarios cubrir a nuestro prota, en lo que seguíamos viendo la batalla entre dos caballeros de alto rango. El patriarca de McLean había sido apuñalado por el enemigo, y el soldado no podía creer la tenacidad de Patrick, pues había corrido hacia él aún sabiendo que sería apuñalado, mientras que otro de los soldados saltaba directamente sobre él, pero esquivar el ataque no había sido problema para el patriarca. Aún así, Patrick ya estaba bastante malherido. Pero algo era bastante extraño alrededor de él, pues analizando los movimientos de los rivales, todos se estaban empujando y básicamente lanzando sobre él, por lo que el patriarca se preguntaba el por qué estaban tan desesperados cuando ellos eran los que tenían la ventaja. Aún así, ganar un 5 contra 1 no era nada fácil, pues Patrick había estado recibiendo ataques provenientes de todos los ángulos posibles. El patriarca, sin duda, era una bestia peleando y aguantando contra varios rivales. Pero afortunadamente para él, ya había llegado alguien más a apoyarlo. Los soldados enemigos solo podían verlo aproximándose a gran velocidad, como si se tratase de un caballero imparable. El prota prácticamente había atropellado a los enemigos con su fugaz llegada, mientras que el patriarca apenas podía ver lo que había pasado, aunque podía apreciar la figura de alguien que no se había imaginado. Nuestro prota había llegado bastante sonriente a salvar el día, y habiendo derrotado a un caballero enemigo en cuestión de segundos, el patriarca haría un asombroso reencuentro con su propio hijo, el héroe de la guerra inesperado, Logan McLean.
El patriarca solo podía observar cómo su hijo se paraba tenazmente frente a él. Él lo había visto ir con el cuerpo de los mercenarios por detrás de los enemigos, aunque estaba seguro de que el lugar donde estaban ciertamente se encontraba bastante lejos de ahí, por lo que le resulta extraño el cómo fue capaz nuestro prota de llegar hasta ahí a través de tantos enemigos. Aunque este hecho sería incluso aún más sorprendente todavía, pues el patriarca se había dado cuenta de que su hijo los había derribado a todos. Patrick ahora le preguntaba a nuestro prota cuándo se volvió tan fuerte, y no sabía qué era lo que estaba pasando ahora, pero el hecho de que esté ahí con él significaba que ahora mismo eran ellos los que tenían la sartén por el mango. Nuestro prota solo le decía que así era, y el patriarca lo tomaba del hombro, diciéndole a su hijo que lo había hecho muy bien. El caballero de alto rango de Tesrón había visto desde lejos que nuestro prota acababa de empujar como si nada a dos caballeros de rango intermedio al mismo tiempo. Y eso que él se trataba solamente de un joven pueblerino de 20 años. El caballero estaba trabajando hasta la muerte a esa edad para convertirse en caballero. Y a pesar de que la diferencia de talento era evidente, para él, nada de eso importaba ahora, pues estaba decidido a acabar con nuestro prota ahí y ahora. El caballero le preguntaba a sus compañeros que hacían tirados en el suelo, que era mejor que se apuraran y se pusieran en posición, mientras que el patriarca analizaba el ataque de hace un momento de su hijo. Y solo ese ataque fue suficiente para decirle que puede que nuestro prota no sea un caballero de alto rango ahora mismo, pero era lo suficientemente fuerte para manejar a la mayoría de los caballeros de rango intermedio. Si era el prota, él podría encargarse de los demás caballeros de rango intermedio, y él como patriarca debería encargarse del enemigo de alto rango. Aunque nuestro prota se le había adelantado, él ya había tomado la iniciativa de enfrentarse al premio gordo. Patrick trataba de advertirle de que él era demasiado fuerte, y puede que nuestro prota haya progresado mucho, pero el enemigo seguía siendo de alto rango, aunque nuestro prota solamente golpeaba por un costado a su padre, y ese pequeño toquecito fue suficiente para que Patrick sufriera. Por lo que nuestro prota le dice al patriarca que en ese estado que se encontraba, incluso él podría ganar contra él. Es por eso que le pide dejárselo a él, y ya que no parecía haber otra alternativa, el patriarca finalmente decide aceptarlo, no sin antes decirle que tuviera mucho cuidado. Ante esto, nuestro prota solo sonreía, pues era mejor que fueran rápidos para ponerle fin a esa guerra. El caballero de alto rango de Tesrón se había dado cuenta que era nuestro prota, y no el patriarca el que iba a enfrentarlo a él. Este hecho solo lo sacaba más de quicio, enfureciéndolo a tal grado de dejar escapar su aura. Para el caballero, era impensable que un mocoso como nuestro prota se atreviera a ir contra él. Pero nuestro prota estaba concentrado en lo suyo, y desenvainando su espada, daba un gran salto para atacar al caballero de alto rango. Este había logrado detener el ataque de nuestro prota, pero aún así lo había sorprendido la potencia que tenía, mientras que nuestro prota apenas se inmutaba, por lo que el caballero se vio forzado a retroceder. Incluso si consideraba sus heridas, él no podía percibir ningún poder notable de nuestro prota, incluso ningún nivel alto. Sin embargo, el hecho de que él lo estuviera superando significaba que nuestro prota se estaba esforzando demasiado. Así, el caballero se movía a gran velocidad, pues si nuestro prota no se estaba esforzando, nada de eso tendría sentido, por lo que decide embestirlo para acabarlo lo más rápido posible, aunque nuestro prota ya se había preparado para los ataques de él. Sin duda estábamos viendo un duelo de altísimo nivel, en donde el caballero de Tesrón lo estaba dando todo para evitar ser aplastado por el talento. Él tendría que demostrar que el esfuerzo era más valioso, por lo que no se daría por vencido en el choque de espadas. Aún así, en su pelea con el patriarca había sufrido algunas heridas, las cuales justo ahora le estarían jugando en su contra. El prota se había dado cuenta de que su rival no estaba dándolo todo, por lo que lo atacaba inmediatamente, pero seguía tratándose de un caballero de alto rango, así que era esperable que lo esquivara, aunque cada vez se estaría poniendo peor para el caballero, quien seguía viéndose forzado a retroceder. El duelo parecía estar en su punto más crítico, aunque el caballero de Tesrón no podía ver ninguna apertura en la defensa de nuestro prota. Era necesario para él aprovechar cualquier oportunidad para atacarlo a toda costa. Pero justo en ese momento, se le había ocurrido un ingenioso plan, un recurso que definitivamente sería su última opción. El prota se había percatado de algo extraño, pues el aura de su espada había comenzado a comportarse de manera curiosa, y tras voltear a comprobar qué era lo que estaba pasando,
se había dado cuenta de que estaba siendo absorbida por la espada de su rival. El caballero había logrado que nuestro prota cayera en su trampa, y aprovechando el aura que estaba siendo absorbida por él, la utilizaba para desestabilizar a nuestro prota, lo cual era evidente que estaba logrando. El prota estaba acercándose cada vez a su enemigo, quien había provocado que nuestro prota perdiera su centro de gravedad, algo que era parte de su plan, pues ahora se preparaba para atacarlo con su espada, ya que había creado el momento perfecto, así que era tiempo de acabar con todo. De esa manera, el caballero atacaba a nuestro prota, aunque no había sido capaz de impactarle, apenas, y había conseguido rebanar el borde de su ropa. Al parecer, el prota se había alejado lo suficientemente rápido, o quizás esto era incorrecto, pues viéndolo de otra manera, el caballero de alto rango de Tesrón era demasiado lento. De esta manera, nuestro prota tenía ahora el control del combate, disponiéndose a emplear los secretos de la espada divina. El caballero sabía que tenía que escapar a cualquier costo, pero nuestro prota ya se encontraba revelando la primera forma de la espada divina, usando la habilidad onda cortante. El caballero estaba viendo algo que parecía imposible, pero el ataque era inevitable, siendo un majestuoso final para ese combate, ya que era tal la magnitud que había llamado la atención de todos, y de esa forma, nuestro prota había acabado con su rival. Para el prota probablemente se trataba de un juego para niños, aunque era evidente que había sido demasiado poderoso el ataque, pero aún así, esto no lo sorprendía. De hecho, se encontraba algo molesto, ya que su rival, siendo un caballero de alto rango, había usado trucos baratos. De todas maneras, el combate ya había terminado, y nuestro prota había eliminado al general enemigo, levantando su espada para aclamar la victoria. Los demás soldados de Tesrón miraban incrédulos la muerte de su caballero de alto rango, e incluso se esparcían rumores de que el vizconde había sido atrapado. Definitivamente, se había sembrado el caos entre las tropas de Tesrón, pero ya que no había nada más que hacer, deciden rendirse ante los soldados de McLean. Rick había sido el primero en celebrar la victoria de nuestro prota, gritando con todo su pulmón, ¡que viva el primer joven amo! Era evidente que McLean había ganado la guerra gracias a él, por lo que los demás soldados se le unían a Rick para celebrar al héroe de la guerra. La noche caía sobre la región, y podíamos observar un caballo galopando a toda velocidad bajo la luz de la luna. El vizconde Tesrón estaba montado sobre él, pensando en cómo rayos había salido todo mal, pues se había preparado 3 años para esa batalla. Incluso les había pedido ayuda a otros nobles, y había reunido cerca de 100 caballeros. Ciertamente, todo había sido culpa de nuestro prota, pues sus jinetes y sus armas habían arruinado todo. Ahora lo que debería hacer el vizconde era volver a su territorio primero. Solo de esa manera es que lograría salir con vida de esa situación. Así, el vizconde bajaba de su caballo, ordenándole al guardia que abriera la puerta, pues su señor había vuelto. El guardia lo saludaba según el protocolo, aunque sin duda estaba bastante sorprendido de verlo, aunque justo su compañero le diría que algo se aproximaba. Esto parecía ser un ejército de caballeros, el cual era comandado por nuestro prota. Sin duda, el vizconde había sido atrapado con las manos en la masa. Nuestro prota se encontraba sorprendido de lo rápido que había sido el vizconde en huir. Así que parándose frente a las puertas del vizcondado Tesrón, les anunciaba a todos que Tesrón había perdido, por lo que era mejor que abrieran las puertas para que recibieran al verdadero ganador. Los guardias no podían creer que hubieran perdido la guerra, aunque esto cobraba sentido, ya que el vizconde había regresado con tanta prisa. Aún así, uno de los guardias les decía a sus compañeros que no se acobardaran por escuchar las palabras del enemigo, pues en realidad solo había la ínfima cantidad de 300 de ellos, por lo que era imposible que pudieran vencerlos a través de un asedio, solo que a nuestro prota no le importaba, algo que alertaba a los guardias de la puerta, pues el prota se preparaba para asaltar al vizcondado, por lo que termina desapareciendo frente a ellos. En realidad, nuestro prota no se había desvanecido, sino que había saltado para llegar a la parte superior de la muralla. Ahí amenazaría a uno de los guardias para que abriera las puertas. O de lo contrario, todos morirían. Ahora podíamos ver el interior de la mansión de Tesrón. Aquí se encontraba el mayordomo principal, y frente a él estaba el vizconde bastante desesperado. Tesrón estaba buscando por donde sea, para al menos llevarse algunas monedas de oro. Aunque lamentablemente para él, nuestro prota por fin lo había atrapado. Tesrón le preguntaba cómo es que había entrado ahí, a lo que el prota le revela que sus sirvientes simplemente lo habían delatado antes de que siquiera tuviera la oportunidad de poner su espada a trabajar.
Definitivamente, eso hablaba de la reputación de Tesrón como señor de ese feudo. El vizconde no podía creer la situación en la que se encontraba, y el mayordomo solamente se asomaba para verlo, aunque rápidamente se escapaba de ahí. El vizconde había visto que sus subordinados se habían atrevido a venderlo, y ya que no tenía escapatoria, le dice a nuestro prota que se rendía. Debido a esto, estaba dispuesto a compensarlo con las reparaciones y la parte que corresponda, según las convenciones de las guerras de feudos, pero, a cambio, le pedía a nuestro prota perdonarle la vida. Nuestro prota solo se reía de estas excusas, pues justo ahora, el vizconde trataba de convencerlo usando las convenciones. Pero Tesrón había anunciado una guerra de la nada, irrumpiendo en un solo día, algo que claramente estaba en contra de las convenciones. El prota cada vez estaba más y más furioso con el vizconde, pues no parecía tener vergüenza alguna, aunque Tesrón le decía que al menos debía de mantener el honor de los nobles, y que los prisioneros capturados en guerras de feudos tenían garantizada la vida por las convenciones. Nuestro prota le decía que por supuesto respetaría el honor y las costumbres de su casa, la casa de los MacLean, por lo que le garantizaba la vida, y además le daría tiempo y permiso para tomar cierta cantidad de riqueza y que escapara. O más bien, eso es lo que su padre haría, ya que Patrick era un hombre de honor, tanto así que aceptaría una rendición sin condiciones de ningún tipo. Pero nuestro prota no estaba dispuesto a eso, y mirando un poco, había observado una daga bastante bonita, algo que parecía haberle llamado la atención a nuestro prota. Tesrón le decía apresuradamente que podía tomarlo si quería, pues el mejor artesano del reino lo había fabricado, aunque nuestro prota lo rechazaba y se lo daba a Tesrón mientras le decía que era mejor que él se lo llevara. Claramente las intenciones de nuestro prota no eran buenas, pues terminaría apuñalando con ese mismo cuchillo a Tesrón despiadadamente. Ahora sí podemos confirmarlo. Estaríamos viendo los últimos momentos de la vida del vizconde. Tesrón pensó que nuestro prota le perdonaría la vida, aunque el prota le dijo específicamente que eso era algo que su padre haría. Así que lo sentía, pero él no era su padre. Para nuestro prota, no importaba nada algo como el honor de los nobles, pues por culpa de la codicia del vizconde Tesrón, había muerto mucha gente. Por lo que lo mejor para nuestro prota era acabar con la asquerosa vida de él ahí mismo. De esa manera, Tesrón se despedía del mundo, teniendo un final bastante cruel y lamentable, mientras que nuestro prota se paraba frente a él para ponerle fin a ese capítulo. Afortunadamente en esa vida, Tesrón había tenido una muerte tan simple, y aunque ahora estaba manchado de sangre, todo lo hacía por el bien de su familia. Finalmente, habían superado la crisis, así que ahora era momento de terminar el trabajo, y preparándose para dar un anuncio. Termina gritando en alto que el vizconde Tesrón había acabado con su propia vida. Un mensaje que había sido transmitido a través de todo el vizcondado. En eso llegaba Caisolona donde se encontraba el prota, y el mercenario le decía que quizás debería echarle un vistazo a la prisión de Tesrón, ya que ahí probablemente se encontraría con algo bastante interesante. Unos días después, podríamos ver al patriarca de MacLean conversar con nuestro prota. Él había ido tan pronto como se recuperó al castillo de Tesrón, pero sin duda lo había sorprendido la noticia de que Haman Tesrón se había suicidado. Nuestro prota le confirmaba esto a su padre, y le explica que el vizconde debería de haber entrado en un estado de gran desesperación. Aunque Patrick no era fácil de engañar, ya que el propio patriarca le preguntaba a nuestro prota si acaso él lo había matado. El prota parecía haber sido atrapado, así que termina admitiendo que él lo había matado deliberadamente, y le explica a su padre que debían de devolver el feudo Tesrón a las manos de MacLean. Además, no quería dejar el linaje de Tesrón vivo para crear una vía para futuros problemas. Patrick sabía que su hijo era todo un adulto ahora, así que es probable que debe haber tenido sus razones para hacer eso, y nuestro prota se había dado cuenta de que su padre había cambiado tras la guerra. En eso, el patriarca le explicaba al prota que no importaba lo que dijeran los demás. Él fue el que jugó el mayor arte en esa batalla, por lo que con un poco de vergüenza, el patriarca le agradecía a su hijo por su esfuerzo. Nuestro prota estaba algo asombrado por esto, y cambiando de tema rápidamente, el patriarca le revelaba al prota que lo tendría a partir de ahora como el heredero oficial de la casa de MacLean. Esta noticia sí que había sorprendido a nuestro prota, mientras que Patrick se veía bastante orgulloso de su hijo. Y aunque el prota estaba agradecido por esto, le decía a su padre que lo sentía, pero tendría que negarse.
El patriarca no podía creer que su hijo había rechazado su oferta de ser su sucesor. Y si la razón era su reputación, Patrick estaba convencido de que las hazañas que logró en esa guerra eran suficientes para cambiarla. Aunque para nuestro prota, esta no era la razón, sino que para McLean, una familia de caballeros, Ronian sería más apto para ese puesto. En realidad, esto tiene una simple explicación. Pues Ronian se había convertido en un usuario de la fuerza con solo 14 años. Eso era 5 años más rápido que nuestro prota. Por lo que no se sabía todavía qué clase de hazañas pueda lograr cuando sea mayor de edad. El patriarca escuchaba atentamente lo que le decía su hijo. Pero si incluso todo lo que decía era cierto, la habilidad marcial no era lo que lo convertía en un señor de una familia. Aunque el prota sabe que esto es según el conocimiento común de hoy en día. Pero si Ronian recibía el título del usuario de la fuerza más joven del continente, como en la vida anterior de nuestro prota, probablemente no habría ningún problema en que él fuera el patriarca de los McLean. Y más importante que eso, el prota obtenía ningún beneficio al convertirse en sucesor, por lo que tampoco quería perder su tiempo entrenando para ser el próximo varón. Por lo que nuestro prota trata de convencer a su padre que, como hermano mayor, le gustaría darle una oportunidad a su hermano menor. Es por eso que esperaba que el patriarca esperara a que Ronian sea mayor de edad para elegir a su sucesor. Patrick no pensó que nuestro prota estaría tan pendiente de Ronian, pero al final decide aceptar el deseo de nuestro prota y pospondrá la elección del heredero a dentro de 5 años, cuando Ronian ya sea un adulto, aunque por supuesto que le daría a nuestro prota otra recompensa. Así que una vez que vuelvan McLean, calcularían las hazañas resultantes de la guerra, lo que probablemente sería alrededor de unos 100,000 de oro. Solo que sobre la recompensa, nuestro prota le expresa su deseo de tomar lo que él quisiera al patriarca. Ya en las tierras de los McLean, uno de los guardias pedía abrir las puertas, pues habían vuelto triunfantes los caballeros de McLean. Los demás ciudadanos habían visto impresionante que hubieran regresado apenas tras una semana de la guerra, y había rumores de que la guerra había terminado en un solo día. Algo que parecía completamente increíble, pues nadie pensaba que los caballeros de McLean resultaran ser tan fuertes. Aunque ciertamente los rumores le atribuían la victoria gracias al primer joven maestro, nuestro prota, Logan McLean. Según los soldados que habían vuelto primero, los mercenarios de nuestro prota habían dado vuelta a la batalla. Ellos habían saltado de detrás de los enemigos como si supieran qué pasaría, e incluso los habían aniquilado con algún arma misteriosa, y el propio joven maestro había derribado a un caballero de alto rango él solo. Los rumores ciertamente parecían ser exagerados, ya que a vista de los demás, el prota siempre estaba tonteando por aquí y por allá. Aunque tras sus hazañas, es posible que haya comprado toda esa carne de monstruo en el pasado por alguna razón. Todos estos rumores heroicos sobre nuestro prota había cambiado la perspectiva de los ciudadanos sobre él, aunque escuchar los rumores de primera mano era algo extraño. Y evidentemente, para el prota era demasiado vergonzoso escucharlos. Solo que para su hermano era increíble ver que todo el mundo lo alababa, aunque el prota le pedía que no exagerara a él tampoco, aunque Ronian no podía hacer nada para evitarlo, ya que todo era verdad, y ya que los habitantes estaban contentos de verlo, era mejor que les lanzara una sonrisa. Aunque puede que sonreír sea un arma de doble filo para nuestro prota. Aún así, viendo la cara de emoción que tenían los habitantes de McLean, a nuestro prota no le quedaba otra opción, y de esa manera volteaba hacia sus nuevos admiradores, y preparándose para sonreír, les lanzaba su mejor sonrisa, para con eso aumentarles la moral. Solo que no parecía haber tenido el efecto deseado, ya que para ellos, nuestro prota los había amenazado cortándoles la cabeza con ese pulgar o algo por el estilo, aunque no era la intención de nuestro prota, así que se preguntaba si acaso había hecho algo mal. Ahora podíamos ver al patriarca de la familia. Él miraba con cierta alegría a sus hijos después de regresar de esa extenuante guerra. Es por eso por lo que decide levantar los ánimos de todos, con una gran bienvenida para los campeones de esa guerra. Ya de noche, en los terrenos de los McLean, podíamos ver a nuestro prota dar un pequeño paseo nocturno. Él no podía creer que hubieran hecho una ceremonia de bienvenida hasta la mañana, aunque debía de reconocer que tenían bastante aguanta para ser gente que acababa de volver de la guerra. En eso, alguien le pedía explicaciones a nuestro prota sobre qué rayos estaba tramando. Esta era su madrastra y la madre biológica de Ronian. Ella no podía creer que nuestro prota hubiera rechazado ser el sucesor
y quizás otros podían ser engañados. Pero ella quería escuchar las razones de nuestro prota para esto. Ronian solamente trataba de calmarla, ya que su madre estaba algo lastimada después de todo el asunto con la traición de su familia. Aunque para nuestro prota no había ningún problema, por lo que le dice a su hermanito que no se preocupara. El prota observaba claramente que su madrastra tenía un duradero resentimiento, aunque a pesar de eso, ella en ese momento había perdido todo poder real, ya que Kairos la había traicionado, por lo que ya no podía ser una amenaza real para nuestro prota. Así que mientras pueda hacerlo ahora, su madrastra podría aceptar sus disculpas sinceramente. Así, nuestro prota tomaba algo de aire y comenzaba a explicarle a la madrastra que sabía perfectamente que sus acciones en los últimos meses no habían sido muy dignas de confianza. Él también estaba arrepentido de sus acciones que fueron impulsadas por los celos y la inferioridad. Su madrastra estaba algo alterada tras escuchar a nuestro prota admitir su culpabilidad, aunque Ronian seguía tratando de detenerla. Incluso trataba de decirle a nuestro prota de que ella no estaba bien ahora, aunque el prota le diría específicamente a Ronian que era él el que se merecía una disculpa de su parte. Esto tomaba por sorpresa al hermano de nuestro prota, pero este le explicaría que le había estado pidiendo disculpas desde que volvió, aunque no le explicó exactamente por qué. Tal parece que habían sido los remordimientos y la cobardía que había acumulado a lo largo de los años que no le fueron tan fáciles de superar. Pero eso era algo que su hermano ya sabía, que durante los últimos años nuestro prota lo había detestado. Ronian ahora sí se había quedado sin palabras, mientras nuestro prota seguía explicando que él había intentado evitar su propia incompetencia odiándolo, y ahora mismo se arrepentía sinceramente de esos patéticos años suyos. Es por eso que quería al menos disculparse oficialmente con su hermano por todas esas cosas ahora mismo. Y de esa manera, nuestro prota le pediría disculpas a Ronian. El hijo menor del patriarca miraba desconcertante a nuestro prota, aunque esto ya se lo esperaba él, pues era obvio que sus malas acciones no pueden ser tapadas por sus buenas acciones. Es por eso, por lo que seguía siendo tan ingenuo como siempre, aunque su hermano menor no pensaba lo mismo. Y mirándolo frente a frente, él parecía haberlo perdonado, ya que Ronian le termina confesando al prota que él creía que, mientras fuera amable con él, incluso cuando él fuera frío, algún día, el hermano que conoció volvería. Es por eso que Ronian, más que triste o preocupado, se encontraba calmado ante las palabras que le había dicho nuestro prota, quien solo podía recriminarse cómo fue que dudó en hacer algo tan fácil durante tanto tiempo. Respecto a su madrastra, nuestro prota se dirigía ahora con ella, explicándole que realmente se preocupaba por su hermano, ya que esperaba sinceramente que fuera él quien se convirtiera en el sucesor de los McLean, y sabía de antemano que pedirle que confiara en él inmediatamente es un favor difícil de pedir. Así que por lo pronto, le pedía que siguiera observándolo, observando todo lo que hiciera de ahora en adelante, algo que al parecer no molestaba en absoluto a su madrastra. De esta manera, nuestro prota había soltado unas palabras que había dudado tanto en expresar, y aunque todavía quería decir un poco más, por el momento, con eso bastaría. Tiempo después, podríamos ver a nuestro prota caminar con el enano. Este le preguntaba a su maestro a dónde irían justo después de volver de la guerra, a lo que nuestro prota le responde que ya había descansado bastante, por lo que era hora de volver al trabajo. Aunque el enano estaba ansioso, pues ahora pensaba acerca de cómo iba a exprimir todo lo que tenía en él nuestro prota esta vez, aunque el prota le decía que no se preocupara por eso, ya que definitivamente le iba a gustar esa tarea. El enano dudaba de estas palabras, pues no creía que nuestro prota supiera lo que le gustaba a él. De todas maneras, parecían haber llegado al sitio, y el prota le revelaba al enano de que, a partir de ese momento, empezarían a desarrollar una mina en esa zona. ¡Hey! Gracias por ver el video. Si te gustó, te invito a suscribirte para que no te pierdas mis próximos resúmenes. Yo soy Aqua, y nos vemos hasta la próxima.